44. Mañana iniciamos la número 45. Esto significa que estamos en el primer domingo del 11º mes del año. Se cumplen 45 de lo que va del 2011 y el gobierno del Partido Nacional cumple hoy su domingo número 93, antes de llegar a la fecha 27 de enero del 2014, cuando ese día en el Estadio Nacional o en cualquier lugar del país tienen que entregar el poder. Reiteramos la bienvenida a todos ustedes en Al Punto para compartir diferentes temas de la problemática nacional, especialmente esto que tiene que ver con la seguridad hondureña, la seguridad ciudadana, después de los acontecimientos que hubo, después de las decisiones que se tomaron, tanto en Consejo de Ministros como en el Congreso Nacional de la República. Antes de ofrecerles el precio de los combustibles el día de hoy, les anticipamos lo que ha ocurrido con resultados únicamente de Guatemala, elecciones en Centroamérica, porque este día hubo elecciones en Nicaragua y hubo elecciones en Guatemala. En Guatemala la segunda vuelta ya eran definitivas. Los primeros resultados de lo que viene de Guatemala dan como ganador con el 55% hasta ahora de los votos escrutados de Otto Pérez Molina, un general retirado. Será quien sustituya al presidente Álvaro Colón de Guatemala, que por cierto no le funciona la estrategia de querer continuar en el poder a través de su esposa, que finalmente se divorció, pero la justicia de aquel país en todas las instancias le dijo que ese divorcio únicamente era producto del fraude para continuar en el poder. De Nicaragua hasta hoy no hay resultados ni preliminares, pero las encuestas de salida dicen que ubican como ganador al presidente actual Daniel Ortega Saavedra. Solo para que estén enterados de lo que ha ocurrido hoy en Nicaragua y también en Guatemala, donde en un lugar habrá continuación del mandato presidencial. En Guatemala pues habrá nuevo presidente. Vamos con el precio de los combustibles, cómo se mueven los combustibles a partir de mañana a las 6 horas. Estas cifras que usted ve ahí son los valores que aumentaron los diferentes combustibles en el país la semana anterior. A partir de mañana a las 6 horas el galón de la super aumentará 28 centavos, costará 28 centavos más. La regular 15 centavos más y el diésel tiene un incremento de 1.24 del Empira más 1.11 la semana anterior, significa 2.25 en 2 semanas. Así encontró este gobierno los precios: la super 69.96, la regular 65.48, el diésel 59.30. Así los tendrá a partir de mañana a las 6 horas. La super costará 88.41, la regular 83.15 y el diésel 80.21. La mala noticia, antes de eso, la diferencia entre cómo los encontró y cómo estarán a partir de mañana: 18.45 en la super, 17.17 en la regular, 20.91 el diésel. Así estaban, así estarán a partir de mañana. La mala noticia es que el precio del petróleo vuelve a estar en el rango de los $90, 94.42 dólares por barril. Significa que la próxima semana también tendremos entonces otro incremento en el precio de los combustibles. Lo malo de este asunto es que cuando hay rebajas en el precio del petróleo en el mercado internacional sustanciales, no se da en el mismo porcentaje aquí en el país, a saber por qué será. Solo para mantenerlos informados. Si usted quiere participar en Al Punto el día de hoy, le vamos a incluir ahí un número de teléfono, solo para mensajitos, advirtiéndole a nuestros televidentes que no contestamos llamadas telefónicas ni antes, ni durante, ni después del programa. Solo es para mensajitos, 9841-8925, y con gusto leeremos muchos aquí en Al Punto el día de hoy. Solo volver a
interponer una denuncia contra las empresas de cable, especialmente esta que se llama Cablezula, que siempre a la hora de este tipo de programas pues empiezan a interferir con la señal. El resto de la programación pues no hay ningún problema en Cablezula, pero a la hora de este tipo de programas entonces empiezan a interferir con la imagen y en todo caso a suspender el audio. Así que le hacemos el llamado a los ejecutivos de Cablezula porque no es esa la forma en que pueden ellos competir. Su servicio principal es el servicio de televisión por cable. En cuanto a noticias y en cuanto a otro tipo de programas, pues están muy lejos de Canal 6 como para que pretendan por esa vía del boicot acercarse de esa manera. Hoy, en Al Punto, vamos a compartir con ustedes lo que se ha dado en el transcurso de la semana, en donde también en Actualidad de 2011 anticipamos un remesón en la policía, en la cúpula policial, finalmente se hizo por parte del sujeto presidente de Honduras. La sociedad hondureña no está como satisfecha porque dicen que la depuración policial tiene que venir en su máxima expresión. No solamente debe quedarse en quitar a 4 o 6 jefes para poner a otros que algunos también dicen están cuestionados. Luego de lo que ocurrió con el crimen en donde le quitaron la vida a 2 jóvenes, uno de ellos hijo de la rectora actual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sobre esto queremos aclarar que siempre hemos mantenido nuestra tesis de que tanto vale la vida de una persona cuyo padre o cuya madre no tiene cierto estatus en el aparato burocrático hondureño, como igual vale la vida de una persona cuyo padre, cuya madre sea alguien que se dedica a labores que aparentemente son intrascendentes, pero que solo reflejan que esa persona es emprendedora. Hoy solo estamos haciendo referencia, no haremos ninguna apología de eso que ocurrió, porque en todo caso no es la primera vez. Y aquí habrá que decir que la rectora, como tal vez un consuelo, por lo menos sabe dónde está enterrado su hijo, sabe las circunstancias en que murió su hijo, sabe quiénes pueden ser los presuntos responsables. Hay una investigación, ya hay una prisión preventiva, luego vendrá una audiencia preliminar y luego un juicio oral y público para determinar si estas personas que hoy están detenidas son los responsables. Por lo menos la congoja de ellas es menor a la de otras familias que no han tenido esa suerte. Por ejemplo, un dirigente de patronato del sector de La Planeta desapareció hace varios meses. Sus familiares han denunciado y hasta hoy no hay ninguna reacción policial en ese sentido. No hay, a lo mejor, el inicio de una investigación, pero no ha continuado. Y esa familia que ha perdido al jefe de la casa no sabe cuál ha sido el destino de su pariente. No saben con certeza si está muerto, ni saben con certeza si está vivo. Y en el caso de que estuviera muerto, no saben dónde están sus restos. Y esto aumenta el dolor de un pariente, de una víctima. Pero generalmente los medios de comunicación en esto, pues, y algunos periodistas, así como es el sapo, así es la pedrada. Pero al margen de eso, las decisiones que se han tomado de crear un ente en sustitución de otro ente, y que nos han dicho que el operativo Relámpago está dando resultados, y hace poco acabamos de ver en la emisión de Noti6 fin de semana, la cantidad de hechos delictivos en donde muchas personas perdieron la vida producto de la violencia que se vive en el país. Si esto es lo que realmente tiene como expectativa la población hondureña, y además, antes de la pausa, hay que decir que lo que hoy sale a luz siempre se estuvo denunciando.
los ciudadanos siempre estuvieron denunciando a través de diferentes instancias el comportamiento de algún sector de la policía. Mencionaban algunas postas también en San Pedro Sula, en donde el comportamiento era como irregular de parte de quienes estaban asignados a darle seguridad a los hondureños, a los sanpedranos, y nunca se les tomó en cuenta. Hoy eso para muchos no es nuevo. Quizás para una oleada de periodistas que por primera vez vieron un acontecimiento de esta naturaleza. Pero para quienes ya días andamos en esto, pues no es más que la repetición de un círculo vicioso que parece no terminar. Porque en honor a la verdad, la medida que se tomó ahí en el Congreso Nacional no servirá de mucho. Y ya les explicaremos el porqué. Después de la pausa aquí en Al Punto, ya regresamos. Bienvenidos al segmento deportivo de Noticias Noticey, lo mejor del deporte nacional e internacional. Todas las disciplinas deportivas a nivel mundial. Más información en el menor tiempo posible. Deportes del 6, de lunes a viernes, 6:45 de la mañana y 6 de la tarde por Canal 6 Internacional. Vamos a continuar en El Punto. Hoy es domingo, 6 de noviembre del año 2011. Por cierto, este es el último mes de la temporada de huracanes que termina el 30 de noviembre. Vamos a esperar que entre hoy y el 30 de noviembre, pues, solamente tengamos lluvias esporádicas, frentes fríos por aquí y por allá. Pero un fenómeno natural como el que nos azotó hace poco, pues ojalá no vuelva a aparecer, porque todavía no nos reponemos de muchos golpes. Y luego viene la temporada de los frentes fríos, traen mucha lluvia, pero no es tan peligroso como un huracán de cualquier categoría. Algo venimos entonces en Al Punto el día de hoy. Con las decisiones que se tomaron en el Congreso Nacional, como siempre, a la carrera. En un día se quiere solucionar todo, porque no se ha querido atender el clamor de la población que siempre ha estado demandando más seguridad y siempre ha estado poniendo el dedo sobre la llaga, denunciando algunos hechos puntuales, algunos hechos específicos del comportamiento de uno u otro policía. Ha sido común también que esa queja por el no funcionamiento del 199 jamás se le prestó atención, ni en este ni en anteriores gobiernos. Y siempre se dijo que más tardaba una persona en llamar al 199 para denunciar un hecho delictivo que en la persona denunciada llamar al denunciante para amenazarlo y decirle que ya sabía dónde vivía y que hace poco acababa de poner una denuncia. Nunca se le puso un coto a esto. En nuestro país nos estamos acostumbrando a que cuando vienen las tormentas entonces reaccionamos. Y esto es lo que preocupa, porque después de tanto ruido, pareciera que volveremos a caer en el círculo vicioso de siempre, en donde se tomarán algunas medidas y luego a lo mismo y después otro hecho que vuelva a sacudir la conciencia nacional. A esto le estamos denominando hoy mucho ruido. Mucho ruido se ha hecho con esto del cambio policial, de lo que viene ahora y de la expectativa que debe tener la ciudadanía sobre la policía. Hemos pasado de un ente a otro, no solo hoy, desde hace mucho tiempo, y hacemos una reseña. Allá por 1963 se creó lo que se conoció hasta 1975 como el Cuerpo Especial de Seguridad, el famoso y temido CES.
que hacía las veces de la policía preventiva, y su brazo auxiliar es la Dirección de Investigación Nacional, el tristemente célebre DIN. Pues como no cumplía las expectativas en 1975, entonces se cambia el nombre de este cuerpo policial y pasa a llamarse Fuerza de Seguridad Pública. Y su brazo auxiliar, como ente investigador, la Dirección Nacional de Investigación, DNI, que en el caso de San Pedro Sula tuvo un local ícono. Ya los que andamos en estas edades, cuando pasamos por ese lugar donde funcionó la DNI, pues es como muy fácil recordar lo que ahí se ocurría, lo que ahí se dio. Pero este era el cambio que supuestamente se necesitaba. Después de la Fuerza de Seguridad Pública, con otros remesones, recuerdan ustedes el caso de Riximabel Martínez, la estudiante, la normalista que apareció ultimada en un mes de julio, se involucró a tanta gente, finalmente se sentenció a 2 personas, una de ellas le pidió perdón al Estado, luego fue capturada porque andaba cometiendo casi el mismo delito. Y otra persona decidió no pedirle perdón al Estado porque decía que él no había cometido delito y prefirió cumplir los 10 años a que lo sentenciaron. Y entonces aparece la Policía Nacional Preventiva, que hasta para darle un nuevo matiz, ya no había ahí coroneles, tenientes coroneles, generales, sino que comisarios, comisionados, inspector y toda la cosa. Con esto también aparece el Ministerio Público. Y como brazo auxiliar del Ministerio Público apareció la Dirección de Investigación Criminal, que originalmente se cubrió como DIC. Y tuvimos la oportunidad como reporteros para algunos medios de comunicación escritos de conocer cómo empezó esto, cuál era su trabajo y la roncha que empezó a darse entre civiles y chepos. Después se le cambia nombre y aparece la Dirección General de Investigación Criminal. La DIC funcionó en la civilona, como le dicen en el argot militar. Luego lo sacaron del Ministerio Público y lo volvieron a poner ahí, a la par de la Policía Nacional, como Dirección General de Investigación Criminal. Y hoy lo que tenemos entonces es la Dirección Nacional Criminal de Investigación, DNCI. Y estamos en lo mismo. Y dentro de la Policía Nacional había una dirección de asuntos internos que supuestamente se encargaba de investigar las denuncias contra el comportamiento de algunos policías, pero este ente como que finalmente nunca dio resultado. Y como estalló la bomba, estalló la crisis que puso en evidencia que algún sector de la policía se encuentra podrido, entonces se les ocurre que en vez de asuntos internos se crea una dirección de investigación y evaluación de la carrera policial. Y con esto se consume entonces que hemos venido pasando de un ente a otro. Desde 1963 hasta la fecha, ya ven ustedes cuántos entes hemos tenido como policía preventiva y luego como policía de investigación. Y hasta se creó el Ministerio Público. Y finalmente hoy estamos casi en las mismas condiciones o peor que antes en materia de seguridad ciudadana. Y queremos recordar algunos hechos porque da la impresión que con la decisión que se ha tomado pareciera que se estaría enderezando y como ya nos han dicho, ya el operativo Relámpago está dando resultados. Entonces se ha formado un comité para que donde el operativo Relámpago está recuperando algunas ciudades que en un momento estuvieron o sectores en poder de la delincuencia, pues ver qué se hace en el aspecto social para evitar que eso vuelva a caer en manos de la delincuencia. Pero vale la pena recordar algunos hechos que los mencionamos así un poco a la carrera
en algún día de la semana en Actualidades 2011. En enero de 1993 fue asesinado Eduardo Piña Bantuil. Este era hijo de una persona muy cercana a las Fuerzas Armadas. Y se armó el alboroto con este hecho criminal. ¿Por qué? Porque el periodista Eduardo Coto, padre, identifica a los supuestos autores de este hecho criminal. Posteriormente denuncia, a raíz de esto, de denunciar que pudo identificar a los autores materiales de ese hecho que se conducía en una motocicleta, denunció una persecución y finalmente, producto de todo esto, tuvo que salir obligado hacia la madre patria España en el gobierno del señor Rafael Leonardo Calleja Romero. Y eso empezó prácticamente a desarticular lo que era en ese momento la Dirección Nacional de Investigación, DNI. En febrero de ese mismo año, 1993, como para ponerle la tapa al pomo, el exagente de la DNI, Josué Elí Zúñiga, que por cierto hace algunos meses murió, denunció que en ese aparato policial, la DNI, había un atajo de corruptos, ladrones con placas para robar y pistolas para matar. El mismo contexto de 1993, vean ustedes cómo casi es lo mismo en el año 2011. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tales hechos? Del asesinato que se cometió en contra de Eduardo Piña Bantuil, la denuncia que posteriormente hizo un periodista por haber supuestamente identificado los autores materiales, y luego la revelación que hizo alguien que estuvo dentro de la DNI. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tales hechos? Vean ustedes. Antes de esto, aquí lo suspendemos un poco esto. ¿Qué ocurrió cuando se dan esos tres hechos? Casi la muerte de Piña Bantuil, la denuncia del periodista y luego las revelaciones de un agente o exagente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. En este país se armó el despelote y esas revelaciones del exagente Josué Elí Zúñiga, un medio de comunicación escrito, habrá que mencionarlo, Diario Tiempo, en donde se refugió para tratar de garantizar su vida el exagente de la DNI, y se le tomaron todas sus declaraciones. Ese medio de comunicación, por tratarse de un asunto de Estado, más que de una primicia periodística, compartió ese material con el resto de los medios de comunicación escritos, y todos publicaron casi el mismo día todo lo que el exagente de la DNI reveló. Producto de eso, el gobierno de ese momento entonces nombra una comisión ad hoc y se sugiere la intervención de la DNI, y finalmente la DNI desaparece. Y durante ese tiempo en que desapareció la DNI, no hubo policía de investigación a partir de ese momento. Y se crea el Ministerio Público. Hay un vacío que luego se dijo, lo pagamos muy caro. Porque la labor investigativa entonces pasó a las manos empíricas de la Policía Nacional. Y luego surge el Ministerio Público con una gran expectativa de que finalmente habría investigación científica para tratar de evitar la impunidad en el país. Y de aquella a esta fecha, ¿cuántos fiscales han pasado? ¿Cuántos nombres ha tenido esa policía de investigación? Y seguimos en lo mismo. En lo mismo, para lo mismo. Lo único que aquí cambia son los actores, pero es el mismo círculo vicioso de siempre, que cada vez que se da un hecho de esta naturaleza, entonces decimos reaccionar y le cambiamos nombre a un ente
Y lo que hoy se llamó Judas, mañana se llama Iscariote. Pero finalmente no pasa nada. Porque al final, las personas que integran esos nuevos entes como que empiezan también a adaptarse al status quo. Y como que aquí no pasa nada. Después de la pausa, la pregunta que dejamos planteada. La recién creada Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial ¿será la solución para detener la ola de criminalidad? Porque nos han hecho creer que esto es la solución y que entonces este era el problema que había en la policía para no depurarla desde hace mucho tiempo. Después de la pausa continuamos con más aquí en Al Punto. Grupo Ferraro, pensando en usted, modernizamos nuestro equipo de alta tecnología, laboratorio clínico digital, tomografía helicoidal computarizada, ultrasonido con Doppler Full Color cuarta dimensión, mamografía convencional, densitometría ósea de cuerpo entero. Somos un hospital completo, más que salud, calor humano. Hospital y Clínica Ferraro, 12 calles, Sexta Avenida, Barrio Medina, San Pedro Sula. Vamos a continuar en Al Punto el día de hoy, domingo 6 de noviembre del año 2011. Continúe mandando sus mensajitos al teléfono que aparece ahí en pantalla y los compartiremos con ustedes antes de concluir Al Punto el día de hoy. Y a veces cuando leemos algunos mensajitos pues entendemos por qué este país también está como está. Hay mucha indiferencia en este sentido, pero continuamos entonces. Mucho ruido. Se dice que esta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial será la solución, o la pregunta que planteamos, si será la solución para detener la ola de criminalidad, porque pasa de llamarse Dirección de Asuntos Internos, la sacan de la policía y será como un ente independiente, sin injerencia supuestamente del aparato burocrático, pero con injerencia al final de los políticos de este país. Pero nos han vendido la idea que esta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial es lo que hará que se produzca la limpieza al interior de la Policía Nacional. En honor a la verdad, y ahí lo suspendemos, compañeros, por los hechos que ya hemos relatado antes, tenemos nuestra reserva. Porque el fondo del asunto no se está tocando. Porque nos están vendiendo la idea que a los policías se les hará una evaluación psicológica, psiquiátrica, una evaluación tal vez de conocimientos, hasta una prueba antidoping cuando sea necesaria, y aquel que lo encuentren con residuos de haber consumido alguna droga, pues lo pondrán de patitas en la calle sin mayor trámite. Pero hace algunos programas aquí en Al Punto revelamos el contenido de un documento que sale del gobierno, en donde el gobierno reconoce que la debilidad de la policía se llama investigación. Y no hemos visto de los ilustres varones y varonas del Congreso Nacional que hayan hablado de fortalecer el aparato de investigación en este país. Y que nos hablan únicamente de la policía, de los uniformados. Pero no nos hablan de cómo fortalecer lo que se llama policía de investigación,
se llame DIC, se llame DGIC, se llame DNIC, como quieran ustedes denominarlo. Ese documento revela la fragilidad de esa estructura de investigación, tanto así que en algunos sectores del país, San Pedro Sula, por ejemplo, apenas disponen de 2 vehículos, y a veces quienes trabajan para esa policía de investigación se la ven a palitos porque no tienen ni siquiera papel en qué escribir, y menos tendrán otros. Pero de eso no nos han dicho nada. Está bien, habrá que sacar las manzanas podridas que hay en la policía preventiva entre los uniformados, pero la depuración debe ser completa. Pero lo que no nos dicen es que si van a sacar 4.000 policías, ¿cómo van a reponer 4.000 policías? Si ya algunos jefes de policía han cuestionado a los políticos porque dicen que estos solamente saben prometerle a la población que el siguiente año habrá 2.000 nuevos policías. Y 2.000 nuevos policías que los sacan de cualquier lado, medio los mandan a una instrucción durante 6 o 7 meses y luego los ponen a tratar de darle seguridad a los hondureños. Y nos encontramos a veces que el nivel académico de los agentes policiales no es ni de secundaria. Y lo mínimo, para pertenecer a la policía debería ser alguien que por lo menos haya cumplido su educación secundaria, es decir, el colegio. Pero como eso exige un esfuerzo, entonces se conforman con decir vamos a incrementar 2.000 policías y los agarran de cualquier lado, medio los forman y a darle seguridad, y ahí están los resultados. Pero esa es la policía preventiva. Lo grave es lo de la investigación, que les ilustrábamos aquí que de 350.000 denuncias que había recibido el Ministerio Público entre el 2005 y el 2010, solo había pasado al Departamento de Investigación 250.000, y que de estas 250.000, solo 48.000 tuvieron investigación completa. ¿Quién ha escuchado a quienes legislan en este país decir cómo fortalecer la policía de investigación? Porque ese es el talón de Aquiles para que haya tanta impunidad en el país, para que haya tanto crimen sin resolver. Porque muchos de los hechos que hoy acabamos de ver en Noticias fin de semana, a lo mejor solo se abre el archivo para engavetar las primeras diligencias, porque no hay más, no se puede. Y esa deficiencia en la formación de la policía también abarca a los policías de investigación. Muchos van a aprender ahí a investigar. Por lo tanto, no debemos de esperar mejores resultados de esta bullaranga que se ha formado. Y además, muchos hondureños siempre estuvieron denunciando lo que estaba ocurriendo al interior de la policía. Y nadie le quiso poner atención. A través de muchos medios de comunicación, de Canal 6, se decía, señores, ese 199 no sirve para nada. Pero nunca se tomaron cartas en el asunto. Hoy hay mucho ruido con que esta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial va a reducir los índices de violencia en el país. Y el colmo de los colmos, durante el operativo Relámpago en el sector Chamelecón, 2 guardias fueron ultimados en el lugar donde vivían. Y así nos dicen que eso está dando resultados y que ya nos sentimos más seguros. Se nos olvidó preguntarle a nuestros compañeros cuántos hechos delictivos en el que perdieron la vida muchas personas se dieron entre sábado y domingo. Porque aquí parece que no cambia nada. La pregunta es si habrá una constante de aquí en adelante, o esto volverá a ser la típica llamarada de tusa. Y habrá que esperar que muera alguien de una familia importante de este país, entre comillas, porque en esta vida todos somos importantes, para que vuelvan a estremecer los cimientos de la policía.
Y es clamor que los cambios en la cúpula no van a ayudar a mucho porque dicen, quitaron unos para poner a otros de la misma calaña. No sabemos si esto es cierto. Pero eso es lo que se escucha entre quienes conocen el aparato policial. Y debe de empezar a actuarse con seriedad en este país. Lo que menos se necesita en este caso es la changoneta. Lo que menos se necesita en este caso es la contaminación política. Porque incluso nos llama la atención que la rectora ahora está advirtiendo que los políticos no deben de llevar agua a su molino con eso. Ahí sentimos que ya se está extralimitando la respetable rectora de la universidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto, sabes? Quisiéramos ser optimistas ante lo que se ha creado, pero ya ven ustedes la reseña, es un ente por otro. Ese ha sido el comportamiento de quienes gobiernan el país. Cambiémosle nombre, suena más bonito este, y luego calmamos la presión de la ciudadanía, vuelve a darse otro hecho, otro nombre y otro nombre. Y hoy en vez de Dirección de Asuntos Internos tenemos esto que se creó la semana anterior y que nos han dicho a través de diferentes medios de comunicación, será lo que le ponga la tapa al pomo y entonces delincuencia no habrá más que la normal en este país. Tenemos nuestra reserva de que eso sea cierto, porque a esto se le quiere sacar también provecho político de parte de unos y otros, cuando debe ser un tema que debe ser abordado con la seriedad del caso. Y para empezar, debería de, en este caso, eliminarse esa mala costumbre de estar haciendo las cosas a la carrera, en sesiones maratónicas, que es un momento en que el cerebro se encuentra embotado y difícilmente alguien puede tener lucidez en sus planteamientos. Y con eso de darle a los parlamentarios 90 segundos para que expongan, por favor, en un tema tan delicado, 90 segundos solo sirve para el saludo a la afición. Y cuando se legisla de esa manera, entonces los resultados que debemos de esperar no son los más positivos. Ojalá y estuviéramos equivocados, pero la experiencia como periodista, como reportero de diferentes medios de comunicación, durante muchos años cubriendo la fuente policial, nos hace ver las cosas como realmente son. Mucho ruido. No es cambiándole nombre a algo y que los nombren otros los integrantes, o que sean de aquí o sean de allá, como se va a solucionar esto. Insistimos, de la policía de investigación no se ha dicho absolutamente nada. Como que solo es el mal comportamiento de los policías, entonces la investigación dejémosla como está. Con los 4 pelones que tienen hasta 1000 casos cada uno. ¿Y cómo? ¿Para dónde? ¿De dónde tela si no hay araña? Solo para dejar en perspectiva todo este asunto. Después de la pausa continuamos con más en Al Punto. Hoy domingo 6 de noviembre. Ya regresamos. De lunes a viernes, acompaña al doctor Daniel Dávila Nolasco. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Visita de Médico. Sus consultas. Buenos días, doctor. ¿De dónde me llama? Análisis. Este poco líquido amniótico se denomina oligohidramio. Invitados profesionales en salud. Esto es todo para evitar las fracturas. Que nos vaya a producir fracturas en los pacientes. Al estilo único del doctor Daniel Dávila Nolasco. Un gusto estar acá. En Visita de Médico, lunes a viernes, 9 de la mañana por Canal 6 Internacional.
Vamos a continuar con la última etapa de Al Punto. Hoy es domingo 6 de noviembre. El ministro de Seguridad le va a dar seguimiento al poner cámaras en los autobuses, porque muchos asaltos en los mismos. Una pregunta: ¿qué precio tenía el barril de crudo cuando en el gobierno de Mel bajó al rango de $50? Aquí en Nueva Frontera circulan varias motocicletas robadas y la policía no hace nada, solo molestan a las personas honradas. Queremos ver resultados. Pregunto: ¿a qué precio encontró el barril de crudo el gobierno y qué precio tiene hoy? Hablo del precio internacional del crudo. Desde Olancho, investigue sobre la demanda que perdió el Estado a través del ICF, la que antes se llamaba AFECODEFOR. La demanda asciende a más de 100 millones de lempiras. Saludos, dice por acá. Un saludo para Al Punto. ¿Qué harán para prohibir los cohetes para Navidad? Esos empresarios gasolineros son unos perros, no se conforman con ganar poco, sino millones. ¿Por qué cuando el golpe de Estado eran de goma y hoy sí matan? ¿De qué sirve si los sinvergüenzas siguen asaltando al pueblo? Manzanas podridas uniformadas. Si quieren mejorar la policía, ¿por qué no nombran a María Luisa Borjas, que por ser honesta la despidieron? A mí me han quitado varios parientes donde se sospecha que la policía ha participado o colaborado y no hay ninguna investigación. Unos tienen más suerte que otros y en este rango se encuentra el caso de la rectora. En las escuelas ya terminaron el año escolar, lo peor es que fue el año que más clases perdieron los alumnos. Atentamente, Víctor. Ella es por su programa. En la policía todos son ladrones y delincuentes, esto va a seguir igual. Lo que el pueblo quiere es que los metan presos, pero eso jamás lo harán. Saludos desde Ceibita Zurdi. Los delincuentes hacen cosas porque tienen el respaldo de jefes de la policía. En Honduras hay dos tipos de sicariato: el común de los delincuentes y el profesional de la policía. ¿Qué palabrerías de un medio periodista tratando de objeto a nuestro presidente? No, usted es el que lo llama objeto. Nosotros le decimos sujeto, porque todos somos sujetos. Hablando del tema de la policía, me gustaría que investigaran la posta de La Lima, los carros que recuperan Corolla que tienen reporte de robo, los oficiales les quitan las placas y los plaquean. Deseo lo mejor para todos los periodistas del 6, el mero mero, el que dice la verdad. Estamos rechonchitos, dice. Aquí en la colonia Jerusalén de La Lima está lleno de mareros, es un refugio. Que haga un operativo cateo. Hay venta de marihuana en vivo. No de mi número. En Santa Eduviges, el Calán, una aldea de Villanueva, estamos completamente abandonados por parte de la policía. A la policía le da miedo entrar a estos pasajes de la aldea porque le tienen miedo a los delincuentes. Ya no hayamos qué hacer, aquí asaltan a cada rato. Asaltar aquí ya es un deporte para los delincuentes porque nadie les puede hacer nada. Por favor, necesitamos ayuda. Ahí tiene una tarea el ministro de Seguridad. Llama a la gente. Le pregunto, hay un... No entendemos el mensaje. Si interrumpe la lectura, insistimos por las llamadas que entran. Quisiera saber por qué no leen los mensajitos cuando se le habla de... Bueno, esa nueva ley es pura casaca como las otras, solo son para nosotros los débiles. Lo mismo Chana que Juana será a la policía, siempre pirañas. Le hizo falta la Guardia Civil de Pájaro, donde estuvo el sujeto del pelo blanco. El Estado debería dar la oportunidad a los ladrones, policías, que se vayan por su propia cuenta, y el que se quede, que vaya al mamo. Ese escándalo y esos operativos solo son en las dos ciudades grandes y en los pueblos del interior del país. ¿Qué? Si tienen razón.
¿Por qué solo le están dando importancia a Tegucigalpa y San Pedro Sula? Todos tenemos derecho a la seguridad. Por ejemplo, aquí en la colonia Las Vegas no aguantamos la delincuencia. Saludos. Soy de Santana, Atlántida, me llamo Juan y todos los domingos lo miro. Saludos. Y a Manuel Ariel Lucas y a Estefan. El Estado colapsó, nos dicen otros en los mensajitos. Eso es pura paja. Eso que han inventado, ¿cuál solución? Son los mismos delincuentes de cuello blanco que crearon eso para seguir delinquiendo desde el Congreso. Ahí están los delincuentes. A ver si es tan bueno, dice, diciendo las cosas al aire. Aquí le va una. Pregunte de qué sería la misa negra que hubo en la colonia del Pedregal. ¿De aquí o de dónde? Donde solo estaban, dice, camionetas de lujo dentro de una casa que dicen que es de narco y estaba custodiada por 3 patrullas del Core 7. Investiguen la policía de San Marcos Ocotepec, incluyendo la policía de tránsito. No es cambiando el nombre que se cambia la actitud, ni se será mejor policía. En la aduana de Aguascalientes la misma policía se liga con los coyotes y migración para extorsionar al ciudadano humilde, haciéndole que va de mojado para bus y le roban todo el dinero. ¿Qué hacer cuando 2 policías y no sabemos si son o no son? Si nos piden documentos de vehículo, ya no portan chaleco numerado. Debe ser obligación de la policía andar identificación. Un número grande ahí con el apellido, el nombre. O una etiqueta, por así decirlo. El número del policía, el de la placa y el apellido por lo menos, porque a veces se lo tapan con los mismos chalecos. Que vengan a la Mosquita y hacerle la prueba de consumo de drogas a la policía, a ver cuántos salen bien. La solución solo en Dios. El apocalipsis se está cumpliendo. Seguirán protegiendo los narcos buscados por la Interpol. Hasta transportistas se han hecho aquí en Honduras. Mire, Santiago, si usted supiera, el GEAS es el grupo antisecuestros, los atropellos que hacen. Se habrá preguntado cuántos casos han liberado y cómo consiguen la información, pues matando gente. Nosotros rescatamos un pariente que lo tenían raptado y no hicimos bulla por miedo. Vale que habían testigos, le podría contar tantas cosas, pero si las quiere saber, ahí le queda mi número. El DIN sería corrupto, pero los delincuentes temblaban al verlos. Es el criterio de la población, esto es algo generalizado. Realmente la solución que nos han dicho que es solución, insistimos, en lo personal no creemos en eso. Para mí creo que esto va a ser difícil de cambiar, ya que todo se presta para que los policías anden o hagan lo que les da la gana. No sabemos si trabaja aquí. Tengo un familiar, dice, que lo asaltaron varias veces cuando fue a poner la denuncia a la DIC. Ahí miró al que lo había asaltado varias veces. Esto es la reunión en el Pedregal. A ver, mejor denúncienlo a la policía, porque aquí no es mucho lo que podemos hacer. ¿Quiénes serían los que estaban reunidos? Usted lo dijo. Lo que han hecho es pura excusa blanca. Quitaron unos para poner a otros de igual calaña, pero a nadie han metido preso. Y vienen, dice que iba Mel Zelaya, vecinos del sector de la 15 de septiembre, Chamelecón. Denunciamos, está tomada por los mareros. Aquí hay hasta 4 muertos diarios. La policía brilla por su ausencia, pues teme entrar aquí. ¿Dónde está el operativo Relámpago? Aquí a toda hora andan en la calle con armas de grueso calibre. Hacen grandes tiroteos a toda hora, amedrentando a la gente en la noche. Estamos sin el amparo de la policía, pero dicen que está dando resultados y que ya nos sentimos
seguros. Alguien dijo, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Dígale a ese señor que habla que por favor piense, y así es, entre más policía y más corrupción. Yo fui policía y así es, por favor. No hable mucho. Dios puede bendecir nuestras autoridades civiles y militares y que los ilumine para poder servir con rectitud a un pueblo que tanto lo necesitan, de Franklin, San Pedro Sula. De hecho, es necesidad que investiguen a la policía de Villanueva Cortés, porque por una suma de dinero están protegiendo. Esto ya son otros niveles de denuncia. Y va con la reunión en el Pedregal. Vamos a ver, dice que me investiguen. Este número, estoy siendo amenazada a muerte. El 2284-3053. Avanzar a más de... Vamos a ver. Qué triste, dice, que los pobres no tenemos importancia. Por eso hay que votar por el partido anticorrupción. Ya estamos cansados de los partidos corruptos. Sigue llamando la gente, pese a que les insistimos, desde San Francisco de Yojoa. Y lo último que leemos de los muchos que hemos recibido aquí en Al Punto el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo y luego vienen los intocables con todo lo que ocurrió en el campo de eso que llaman Liga Nacional. Ya no aguantamos aquí qué va a pasar con los fiscales corruptos que piden dinero para engavetar denuncias y arena. La mujer que saca arena se nos va a terminar el tiempo. Viene en Los Intocables desde Tegucigalpa. De nuestra parte, que la pasen bien. Disfrute el sabor de sus comidas con la mejor mostaza.